Para comenzar, les voy a dar una pequeña introducción a la historia. Robert Boyle fue un científico, filósofo e inventor irlandés que se destacó por varias cosas, entre ellas ser un pionero en la experimentación de la química, formuló la ley de Boyle, definió la química como una ciencia y publicó El químico escéptico, obra fundamental en la historia de la química. En 1662, mientras él simplemente intentaba meter aire a un tubo, descubrió uno de los hallazgos más importantes hasta la fecha sobre los gases. Descubrió que el aire tiene naturaleza atómica y que sus átomos se encuentran muy separados. Lo hizo introduciendo aire al fondo de un tubo de vidrio en forma de J, que medía aproximadamente 5 centímetros de longitud, y pudo observar que al agregar mercurio en el extremo abierto, la presión aumentaba del extremo cerrado, por lo cual llegó a la conclusión que al aumentar la presión disminuía el volumen del gas proporcionalmente. La ley de Boyle establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. Si la presión aumenta, el volumen disminuye, y al inverso, si la presión disminuye, el volumen aumenta. Unidades y constantes. Recordando que las unidades de presión más utilizadas en este caso son el pascal, la atmósfera y los milímetros de mercurio. Las unidades de volumen más utilizadas son el metro cúbico, el centímetro cúbico y el milímetro cúbico. La fórmula que se va a utilizar para esta ley es presión 1 por volumen 1, que da igual a presión 2 por volumen 2. Otras formas de representarla son presión inicial por volumen inicial, que da igual a una constante arbitraria de proporcionalidad. Y otra forma es presión inicial por volumen inicial, que da igual a presión final por volumen final. Bueno, ahora su aplicación. La ley de Boyle también se aplica en la ciencia y la industria, especialmente en la termodinámica y la ingeniería. Esta ley establece que el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que ejerce, siempre y cuando la temperatura se mantenga constante. En esta imagen se puede apreciar como aumento de la presión a temperatura constante, el volumen disminuye y proporcionalmente, y viceversa. Si la presión disminuye, el volumen aumenta. Otra de sus aplicaciones es el buceo y ayuda a comprender cómo el cuerpo se comporta al sumergirse. Bueno, en esta el submarinista podrá comprobar cómo sus partes blandas, o sea, el abdomen, y sus partes que contienen aire, como lo es el tórax, tienden a reducir su volumen según se aumenta la profundidad y por ende la presión. Y aquí está la fórmula: si el volumen aumenta, la presión disminuye, y si la presión aumenta, el volumen disminuye, siempre y cuando la temperatura sea constante. Yo voy a hablar sobre la gráfica de Boyle. La gráfica de Boyle se usa para analizar y entender cómo cambia la presión de un gas en función de su volumen bajo condiciones de temperatura constante. La gráfica de la ley de Boyle muestra la relación inversa entre la presión y el volumen de un gas cuando la temperatura y la cantidad de gas permanecen constantes. Y concluimos que si reduces el volumen de un gas, las moléculas tienen menos espacio para moverse, por lo que chocan más frecuentemente con las paredes del recipiente, aumentando la presión. Y si aumentas el volumen, las moléculas tienen más espacio y chocan menos, reduciendo la presión. Con todo lo que hemos visto hasta este punto, podemos entender la relación que existe entre el volumen y la presión, y que es inversamente proporcional. A mayor volumen, menor presión, y viceversa. Cuando uno aumenta, el otro va a disminuir.
Para que dicha ley se cumpla se necesitan dos cosas: que la temperatura y la cantidad de gas sean constantes. A continuación, pasaremos a realizar dos ejercicios en los que se cumple dicha ley. Ahora sí, a resolver el ejercicio 1. El aire contenido en una botella de 400 mililitros produce una presión de 0.8 atmósferas. Si el volumen se reduce hasta 160 mililitros a temperatura constante, ¿qué presión produciría considerando un comportamiento ideal? Leído el problema, entendemos que nos proporciona más bien los siguientes datos. La presión 1 es igual a 0.8 atmósferas. Conocemos el volumen 1, que es igual a 400 mililitros, y también conocemos el volumen 2, que es igual a 160 mililitros. Nos falta conocer un dato. ¿Cuál es? Pues es la presión 2. Y la fórmula para resolver este ejercicio va a ser la siguiente. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Pero, analizando los datos que tenemos, es necesario realizar un despeje. El despeje quedaría: presión 2 es igual a presión 1 que multiplica al volumen 1 que divide entre el volumen 2. Teniendo ya nuestro despeje, ahora sí pasaremos con la sustitución. La sustitución nos queda así: presión 2 es igual a 0.8 atmósferas por 400 mililitros entre 160 mililitros. Por eliminación de unidades, vamos a quitar mililitros y mililitros. ¿Y qué nos va a quedar? Atmósferas. Ahora hacemos la operación normal: 0.8 por 400 entre 160, que nos da por resultado 2. Entonces, dicho esto, entendemos que la presión 2 es igual a 2 atmósferas, y ese va a ser el resultado. Si nosotros disminuimos el volumen, era claro que la presión iba a aumentar. Finalmente, tenemos el ejercicio número 2, que nos dice: una muestra de nitrógeno gaseoso ocupa 12 litros a la presión de 790 milímetros de mercurio. ¿Qué volumen ocupará a la presión de 654 milímetros de mercurio si no cambia la temperatura? Tenemos los siguientes datos que nos proporciona el problema. La presión 1 es igual a 790 milímetros de mercurio. La presión 2 es igual a 654 milímetros de mercurio. El volumen 1 es igual a 12 litros y desconocemos el volumen 2, que es por el cual nos está preguntando. La fórmula para este problema, que nos dice la ley de Boyle, es presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Despejando, nos queda que el volumen 2 es igual a la presión 1 por el volumen 1 sobre la presión 2. Ahora sí, teniendo nuestro despeje, vamos a sustituir los datos. Sustituyendo nuestros valores, tenemos que el volumen 2 es igual a 790 milímetros de mercurio por 12 litros entre 654 milímetros de mercurio. Por eliminación de unidades, tenemos milímetros de mercurio abajo y milímetros de mercurio arriba. Se eliminan. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Litros. Ahora sí, hacemos la operación normal. 790 por 12 entre 654 nos da como resultado 14.5 litros. Este va a ser el resultado final. Hasta aquí llegamos con nuestros dos ejercicios en donde ambos utilizamos la ley de Boyle y su respectiva fórmula. Gracias.